8 días, nuestro hermano Ernesto nos estuvo hablando sobre la primera parte del capítulo 29. Y veíamos algo interesante ahí, y es que Jacob, el suplantador, el engañador, que se había quedado con la primogenitura de su hermano y que también se había quedado con la bendición que le correspondía inicialmente a su hermano mayor, ahora empieza a cosechar un poco de lo que sembró. Básicamente lo que vimos hace 8 días fue que Jacob recoge lo que siembra. Él había sembrado de alguna manera engaño y ahora Dios estaba permitiendo que él fuese engañado también. Y es interesante porque veíamos ahí todo el proceso, cómo Jacob consigue o busca esposa. Y es interesante porque hay un contraste ahí muy marcado entre lo que fue el proceso de elección de pareja de Isaac, su padre, versus el proceso de elección que tuvo Jacob. Y vemos que fueron muy diferentes. Mientras que en el proceso de Isaac vemos que hubo oración, estuvo el siervo, una persona sabia que no estaba involucrada sentimentalmente en el asunto. En el proceso de Isaac también vimos que se priorizaron las cualidades internas, no las externas. El propósito principal del siervo cuando estaba buscando precisamente la esposa para Isaac fue una mujer amable, una mujer servicial, una mujer esforzada, que estuviese dispuesta a dar de beber a los camellos de una persona que no conocía. Y eso habla de virtudes internas. Pero en contraste a eso, vemos que Jacob tuvo un proceso de elección bastante defectuoso. En el proceso de Jacob no hubo oración. No vemos nunca que Jacob buscara la dirección del Señor. No vemos a Jacob buscando consejo, buscando de pronto una persona sabia, algún amigo, algún consejero que le pudiese guiar en ese proceso. No vemos nada de eso, vemos falta de consejo. Y lo que vemos en últimas es una precipitación de su parte. Jacob solamente vio a Raquel e inmediatamente dijo, esa es y voy a por ello. Al punto que 7 años antes de haber trabajado por ella, ya este hombre, por causa de su impulsividad, había llegado incluso a besar a Raquel. Génesis capítulo 29, en el versículo 11, ahí aparece esa parte de la historia, dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y la pregunta es, ¿qué hace un hombre cristiano besando y llorando delante de una mujer que no es su esposa? Ahí vemos realmente que Jacob estaba simplemente dejándose llevar por lo que sus ojos veían. Evidentemente el texto dice que Raquel era una mujer hermosa, pero debemos tener mucho cuidado porque el hecho de que fuese una mujer hermosa no significa que fuese la voluntad de Dios. De hecho, toda la evidencia bíblica apunta a que la voluntad de Dios era que él se casara con Lea y que esa fuera su única esposa. Pero Jacob, por causa tal vez de una especie de idolatría que había en su corazón hacia la apariencia física de Raquel, pues decidió hacerlo de forma precipitada. Y debemos tener cuidado, hermanos, porque cuando llegamos a pasajes así, podríamos interpretar el texto a la luz del amor romántico, de las películas de Disney. Y hay gente que dice, ¡ay, qué bonito! Jacob vio a Raquel y fue amor a primera vista. Fue como que quedó flechado, ¡qué lindo! Pero esa no es la forma bíblica de conseguir una esposa. De hecho, es totalmente opuesto a lo que el Señor demanda. Yo creo personalmente que todo ese engaño que vivió Jacob realmente fue parte de la disciplina de Dios sobre su vida, porque él necesitaba darse cuenta que lo que tenía valor delante de una mujer no era cómo se veía externamente, sino más bien lo que era importante delante de Dios, y son las cualidades internas de su corazón. Yo me imagino cuando Jacob habló de alguna manera con su suegro Labán y le empieza a decir, bueno, suegro, yo por esa mujer trabajo 7 años sin problema. Yo me imagino el 6º año, Jacob emocionado, ya casi un añito,
un añito y me caso con ella, con la mujer más hermosa de todas. Yo me lo imagino faltando 6, 5, 4, 3 meses para la boda, entregando allá los sobres. Vecino, acuérdese, ¿no? En 3 meses es la boda, lluvia de sobres, yo veré. Probablemente muy emocionado Jacob pensando, ahora sí, por fin voy a poder estar con esta mujer tan hermosa, me voy a casar con la única pastora en la Biblia. La única pastora en la Biblia es Raquel, era pastora de ovejas. Y él tenía eso y él decía, no, pues yo me voy a casar y esto va a ser espectacular. Y cuando eventualmente ocurre el evento, el primer día de casado, se da cuenta que el suegro le había tendido una trampa. Mientras él estaba trabajando, esforzado, gozoso, pensando, voy por Raquel, me gusta esa chica, es la que Dios tiene para mí porque me flechó solamente con su mirada. Ahora resulta que no, que esa no era la que estaba casándose con él. Y la sorpresa debió haber sido bastante decepcionante para Jacob. Lo vemos ahí en Génesis capítulo 29, en el versículo 25, dice, venida la mañana, o sea, hasta el siguiente día, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Imagínense la decepción de este hombre. Después de haber trabajado 7 años para poder casarse con ella y darse cuenta que luego ella no era. El Señor permitió que Jacob experimentara un poco de su propia medicina, de lo que él también había hecho en contra a su hermano Esaú. Y es evidente también porque luego de este proceso él tuvo que trabajar 7 años más para poder nuevamente estar con Raquel, ¿cierto? Para poder ahora sí estar con Raquel. Y obviamente después de 14 años de tiempo, probablemente Raquel ya no era la misma chica guapa que él conoció 14 años atrás, a la que besó y a la que tal vez abrió su corazón y lloró con ella. Había pasado el tiempo. Y probablemente Dios estaba mostrándole a Jacob que eso que para él era tan importante, que tenía que ver más con el empaque que con el fondo, eso realmente no debía ser su prioridad. Ahora, la realidad aquí también es que en este instante en que Jacob se da cuenta que la que era su prometida o con la que se había casado era Lea, él debía haber dicho, bueno, Señor, esto tal vez no está conforme a lo que yo tenía planificado, pero tú eres soberano. Y si tú has permitido que sea Lea, pues voy a cumplir con mi rol como esposo, voy a permanecer siendo fiel a ella conforme a la palabra que tú diste en Génesis 2:24 respecto al matrimonio. Debía haber sido la actitud de Jacob, pero parece que este hombre seguía de alguna manera idolatrando a Raquel. Él pensaba, tiene que ser ella, es demasiado hermosa, es demasiado guapa, que tengo que, si me toca otros 7 años trabajar, voy a hacerlo. Yo creo que si Labán le hubiese dicho, pues por ella vale 20 años, el hombre probablemente estuviese dispuesto a trabajar todo ese tiempo. Porque parece que en el corazón de Jacob lo que era prioritario era la apariencia física, lo externo. Mientras que para Dios lo que verdaderamente tiene valor en una persona son los aspectos internos de su carácter. Tristemente, Jacob, ya siendo un hombre casado, se dedica a trabajar por conseguir otra esposa. Y eso debió haber roto el corazón de Lea de una forma impresionante. Y las consecuencias las vamos a ver. El estudio de hoy tiene que ver con eso. Génesis capítulo 29, versículos del 31 en adelante. Vamos a leerlo y comenzamos con oración. Génesis 29, 31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo,
Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este pasaje de las Escrituras, Señor. Ayúdanos a poder leerlo, a poder aplicarlo a nuestras vidas. Oramos para que tú nos redargullas, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos a ser conscientes de la necesidad y la importancia, Señor, de tener hogares que estén cimentados en tu palabra. Hogares que no abracen las tendencias pecaminosas de este mundo, sino hogares que estén cimentados en Cristo Jesús. Padre, oramos para que seas tú ayudándonos, que seas tú usando este mensaje para fortalecer la vida de las familias en la congregación, de aquellos que nos escuchan también a través del internet. Permite, Señor, que tu palabra sea trayendo luz a nuestras vidas y sea permitiendo, Señor, que los hogares que están aquí presentes puedan alinearse, Señor, a tu perfecta, buena y agradable voluntad. Señor, que solo tú seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, lo primero que podemos ver ahí finalizando el capítulo 29 es la misericordia de Dios con una esposa menospreciada. La misericordia de Dios con una esposa menospreciada, ese es el punto número 1. Imagínense el dolor que tendría esta mujer Lea al saber que su esposo, estando ellos recién casados, se supone que los primeros 7 años de un matrimonio deberían ser los de más deleite como pareja. Y en esos primeros 7 años, Jacob, en vez de estar honrando a su esposa, en vez de estar pasando tiempo con ella, simplemente se fue a trabajar por otra. Imagínense el dolor para Lea, la decepción tan grande de ver a su esposo que todos los días salía de la casa buscando trabajarle a Labán por su hermano. Eso debió haber sido algo que quebró el corazón de Lea. Yo me pongo en el lugar de esta mujer y pienso, qué difícil le tocó a Lea, qué duro, porque ella está siendo despreciada por su apariencia física, por algo que no depende de ella. Y este hombre cabezón, Jacob, terco, obstinado, sigue allá detrás de Raquel, cuando la única virtud que vemos en Raquel era su belleza física. No hay algo de piedad en ella, no hay algo que uno pueda decir, bueno, tal vez por esta virtud piadosa fue que Jacob se enfocó en ella, ¿no? Y ahora, imagínense 7 años así. No 7 meses, 7 años. Soportando que su propio esposo estuviese detrás de otra mujer. Yo creo que eso debió haber partido el corazón de Lea. Pero al mismo tiempo, en medio de su dolor, en medio de su quebranto, vemos a Dios obrando y consolando a una mujer afligida. Dice ahí en Génesis 29:31, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Lo vio Jehová. ¿Saben que esto debe traer consolación también a nuestras vidas? Cuando estamos sufriendo, cuando estamos en aflicción, cuando una esposa se siente menospreciada por su esposo, debe recordar este texto. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Dios ve nuestro dolor. Dios ve las situaciones difíciles que enfrentamos en nuestra vida. Y Él está ahí para nosotros. Dice ahí, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. El hecho de que Dios le diera hijos no solamente tenía que ver con un asunto familiar, de pronto de que se iba a regocijar Lea, bueno, estoy teniendo hijos, estoy teniendo una familia. No simplemente era eso. Porque antes, en el capítulo 28, habíamos estudiado que parte de la promesa que Dios le dio a Jacob fue precisamente que él iba a tener una gran descendencia. Génesis capítulo 28, versículo 13 dice, y he aquí Jehová estaba
en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Óigase bien, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces no era simplemente que el Señor le estuviese concediendo el privilegio de tener hijos a Lea. Era también que Dios le estaba mostrando a esta mujer que ella era la persona por medio de la cual Dios iba a cumplir su pacto. Entonces eso debió haber traído mucha consolación al corazón de Lea, porque en medio de su aflicción, en medio del rechazo de su esposo, ella podía ver que Dios estaba con ella, que Dios le estaba sosteniendo y que ella era parte del plan de Dios. Aunque su esposo le rechazara, ella seguía siendo un instrumento útil en las manos de Dios. Y en contraste a eso vemos que dice que Raquel era estéril. Y esto por lo menos sería por un periodo de unos 4 años. 4 años mientras nacen los 4 hijos que leímos ahí en el capítulo 29, donde Raquel era estéril. Entonces, mientras Jacob, el terco, obstinado, seguía buscando allá a Raquel porque le gustaba físicamente, resulta que Dios le estaba demostrando su favor a esta mujer, Lea. Hermanos, ¿saben que Dios es especialista en consolar a los oprimidos? En consolar a aquellos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. La Biblia habla de las viudas, habla de los huérfanos, y Dios tiene un trato especial con aquellos que sufren aflicción. En Salmos capítulo 6, versículos del 6 al 8, podemos ver también un salmo muy impactante. Es un salmo de David, donde podemos ver cómo en ciertos contextos puede llegar a la vida del cristiano mucho dolor, mucha aflicción, mucho sufrimiento. Salmos capítulo 6, versículos del 6 al 8, dice ahí el rey David: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová, óigase bien, ha oído la voz de mi lloro. ¿Habían pensado en eso? El lloro lo escucha Jehová. Jehová ha oído la voz de mi lloro. Hermanos, lo que estamos viendo aquí en este caso de Lea es que Dios no es indiferente al dolor humano. Dios está ahí. Y cuando una mujer de alguna manera es despreciada, el Señor está con ella. El Señor se duele. El Señor está ahí del lado de los vulnerables. Entonces, aquí podemos ver que el Señor, parte de lo que hace con esta mujer es precisamente mostrarle que a través de ella se estaría dando el cumplimiento del pacto. De hecho, ahí vemos un personaje muy importante en lo que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y es el personaje de Judá. Judá vino por la descendencia de Lea, no de Raquel, no de la hermosa, no de la que estaba enamorado locamente Jacob. Vino del lado de Lea. Y eso nos habla realmente de que la voluntad de Dios era que Él se uniese con esta mujer hasta que la muerte los separe. Génesis capítulo 29, en el versículo 32, dice ahí: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví.
pueden ver cómo en el nacimiento de cada hijo ella está pensando en Dios. O sea, Lea tenía a sus hijos y reconocía que venían de parte de Dios. Ella era consciente de eso, tenía una relación con Dios. Y por eso vemos efectivamente que el Señor vio su aflicción. Y eso es importante. Yo me imagino de pronto en este contexto, Lea siendo despreciada. De hecho, en el contexto judío, los nombres de los hijos los colocarían los padres. Y según el texto, ¿quién puso los nombres? Fue Lea, no fue Jacob. O sea, imagínense la escena. Lea tiene un retraso en su periodo menstrual, habla con su esposo Jacob y le dice, amor, tengo un retraso, viene otro bebé. Gloria a Dios, el Señor nos ha bendecido. Se está cumpliendo la palabra que Dios te dio, ¿recuerdas? La visión donde viste la escalera al cielo, que tendrías una descendencia grande. Bueno, aquí está, Dios ha cumplido su palabra. Y Job pensando, ¿otra vez? No, qué chicharrón esto, mano. No, Lea, ¿sabe qué? Córrase. ¿Dónde está su hermana, Raquel? Póngale el nombre que usted quiera, eso a mí no me interesa. El que se le ocurra. A mí no me importa, yo necesito es que Raquel tenga hijos. ¿Cómo haré yo para eso? O sea, era evidente el menosprecio. O sea, Lea tuvo que poner los nombres de sus propios hijos ella. Pero saben que en medio de este difícil proceso que Lea está viviendo, el Señor estaba con ella. El Señor le estaba guardando. Y yo creo que eso debió haber sido tremendamente difícil. Si es difícil ser menospreciado en el colegio, muchos se quejan y muchos tienen traumas incluso porque les hicieron bullying en el colegio. Es difícil a veces ser menospreciado en el lugar de trabajo. Es difícil ser menospreciado dentro de la sociedad. Ahora imagínense ser menospreciados en su propia casa, en el lugar donde se supone que es su lugar de refugio. Y en ese contexto, Lea sufrió menosprecio. Pero saben que algo impactante de esta mujer es que ella nunca abandonó el barco. Nunca vemos que Lea dijera, ¿sabe qué? Pues váyase con su Raquel, yo me voy y me busco otro también. ¿Cuál es el problema? No, Lea perseveró. Y a través de la perseverancia de Lea, en un matrimonio bien complicado y bien difícil, vino el linaje del Salvador. Cuando yo estudiaba eso, yo pensaba, bueno, ¿qué tal si Lea se hubiese encontrado un psicólogo moderno en esa época? ¿Se imaginan el consejo? El psicólogo le hubiera dicho, no, Lea, mamita, ámese a usted misma primero. Por eso es que está así. Es que usted se está menospreciando usted misma con ese tipo. Deje y busque uno que sí le sirva. Busque uno que sí sea fiel, que sí produzca, que sí sirva a sus propios intereses. Pero saben que gracias a Dios que no había psicólogos en ese momento, porque un consejo así hubiese distorsionado lo que era el plan de Dios. Proverbios capítulo 12, en el versículo 5. Proverbios capítulo 12, versículo 5 dice, los pensamientos de los justos son rectitud. Y miren el contraste. Mas los consejos de los impíos, engaño. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con a qué tipo de persona le pedimos consejo. Si Lea le hubiese pedido consejo a un psicólogo de esta época, le hubiese dicho, deje lo que está esperando. Ese hombre no le conviene, ese hombre es infiel, ese hombre definitivamente no le sirve, búsquese otro. Por eso es importante, como dice ahí en Proverbios, buscar consejo de los justos, porque los pensamientos de los justos son rectitud. Ahí en Génesis capítulo 29 podemos ver que el Señor estaba tratando con Lea. Y es un milagro esta mujer realmente, porque su perseverancia es de admirar. Yo creo que cualquier otra mujer tal vez hubiese pensado en irse. Yo me devuelvo para donde mi papá, donde Labán, que él me reciba allá y bueno, no sé, haré otra cosa.
Pero ella perseveró. Ella tenía claro que había una promesa de parte de Dios y que estaba ligada a su esposo Jacob y que el Señor de hecho estaba dando cumplimiento a través de su vida. También es interesante notar porque Dios está tratando con ella. Ella evidentemente también tenía un problema de idolatría hacia su marido. Ella cada vez que tenía el hijo pensaba, ahora sí me va a amar mi esposo. Ahora sí. Ahora que ya tengo el segundo, ahora que ya tengo el tercero, ahora sí. Pero miren lo que pasó en el verso 35. Génesis 29:35 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, miren el cambio de enfoque. Ahora dijo, esta vez alabaré a Jehová. Esta vez alabaré a Jehová. Por esto, llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Y ese personaje Judá es el descendiente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios estaba tratando también con Lea porque ella estaba pensando, bueno, yo necesito tener el favor de mi esposo para poder estar plena, para poder tener una vida cristiana correcta tal vez. Pero aquí vemos que Dios le muestra que su alabanza no debe depender del desempeño de su esposo. No importa si ella tenía el peor esposo de todos, su desempeño y su alabanza al Señor depende de quién es Él, no de quién es su esposo. Y eso fue un trato especial de Dios para con ella. Y cuando vemos un pasaje así, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Y yo creo que hay muchas aplicaciones que podríamos extraer acá. Lo primero es preguntarnos, ¿a dónde vamos cuando nos sentimos menospreciados? Tal vez no por un cónyuge, de pronto hay personas solteras aquí, pero ¿a dónde vas tú cuando te sientes menospreciado por tu familia, por ejemplo? ¿O a dónde vas tú cuando sientes que incrédulos hacen burla de tu fe? ¿A dónde vas cuando eso sucede? Tal vez cuando tienes un jefe en el trabajo bien difícil, bien complicado, que te la tiene montada y que no sabes cómo lidiar con él. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas cuando eso sucede? O de pronto, incluso con algunas personas de la iglesia, hermano, siempre que ve, me tira una indirecta. Es que ese hermano, cada vez que ve, se me cruza y no me saluda. ¿A dónde vas tú cuando te sientes menospreciado? ¿Vas a la queja? ¿Vas a la ingratitud? ¿Vas a la amargura? ¿O vas como Lea al Señor y buscas alabarle a Él aun cuando la situación no haya cambiado? Porque lo que vemos hasta aquí es que Jacob siguió de terco, Jacob no ha cambiado. El hecho de que cuando nació Judá ella dijera, esta vez alabaré al Señor, no tiene nada que ver con Jacob. No es que el hombre cambió y mejoró y entonces Lea dijo, bueno, ahora sí, gloria a Dios, lo alabo porque ya mi esposo es diferente, ¿no? Más bien lo que ella está mostrando aquí es que había entendido que su mirada no debía estar puesta en su esposo. Su mirada debía estar puesta primeramente en Dios. Salmos capítulo 123, vamos ahí. Salmos 123, versículos del 3 al 4. Dice ahí la palabra, ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio, de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Esto fue escrito por un creyente, un salmista, y está diciendo, mi alma está hastiada del menosprecio de los soberbios. Entonces, ¿puede llegar el menosprecio a nuestras vidas? Claro que sí. Pero lo que debemos recordar cuando eso suceda es que nuestra alabanza y nuestro gozo deben estar puestos en Dios y no en las circunstancias. Tal vez el propósito por el que Dios ha permitido la situación de menosprecio que hay en tu vida es para enseñarte a que seas como Lea, para enseñarte que tu alabanza no dependa del comportamiento de los hombres, sino que tu alabanza dependa de quién es Dios. Otra aplicación que creo que es muy importante para todas las esposas que están acá. Yo sé que algunas de ustedes tal vez han sentido ese menosprecio. De pronto sus esposos no han sido polígamos, no han tenido abiertamente otra esposa o otra mujer,
Pero tal vez hay mujeres que se han sentido menospreciadas porque su esposo pasa más tiempo en el trabajo que con ellas. Tal vez hay esposas que se han sentido menospreciadas porque ven que su esposo siempre es como muy amable y muy servicial y siempre está de buen humor para con la gente de afuera. Pero cuando llega a la casa es un ogro. Cuando llega a la casa se transforma. Cuando llega a la casa siempre tiene lo peor de sí mismo para su esposa. Y eso genera muchas veces que haya esposas con esa carga en su corazón. Hay esposas también que se sienten menospreciadas porque su esposo ama más el celular que a ellas. Se la pasa metido cada vez que puede. Y en vez de tener un tiempo para conversar con su esposa, para hablar en familia, todo el tiempo está metido tal vez en las redes sociales, viendo videos en YouTube y gastando ahí su tiempo. Y eso ha generado también que muchas esposas se sientan menospreciadas. Hay esposas también que se sienten menospreciadas porque sus esposos solo las buscan cuando quieren tener intimidad sexual. Y eso también está mal, porque las hacen sentir como un objeto. Simplemente se acercan cuando quieren obtener de alguna manera un beneficio para sus vidas. Pero saben, el mensaje que aprendemos de aquí, de este pasaje, para todas las esposas, es que independientemente del comportamiento de tu esposo, independientemente de si tu esposo es un patán, tu gozo y alabanza a Dios no deben depender de su comportamiento. No deben depender de su comportamiento. Y si tú aprendes eso, vas a poder tener una vida gozosa. De lo contrario, vas a estar todo el tiempo afectada. Porque todo el tiempo vas a estar pensando, mi esposo no hizo lo que yo esperaba de él, así que mi ánimo se cae. Así que ya no vale la pena seguir. Así que quiero abandonar el barco. Porque tu mirada está puesta en un hombre que es falible, que comete errores. Pero si tú aprendes como Lea a poner la mirada en Dios, a alabarle a Él independientemente de los errores que tu esposo pueda tener, entonces tu alma va a poder tener un gozo real y duradero. Dice Salmos capítulo 62, ese salmo me encanta. Yo creo que todos deberíamos memorizarlo o colocarlo en la pantalla del celular. Salmos capítulo 62, versículos del 5 al 7 dice, alma mía. Me encanta eso porque el salmista habla a su propia alma. Dice, alma mía, en Dios solamente espera, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esposas que están acá, no pongan su esperanza en el divorcio. Es que si yo ya me divorcio de ese hombre, ya voy a descansar, por fin voy a tener paz, voy a tener tranquilidad. No, es un engaño pensar eso. Si tú te divorcias, te vas a dar cuenta que también van a haber consecuencias para tu vida y para la vida, para tu familia. Porque la Biblia misma dice que Dios aborrece el divorcio. No es parte de la voluntad de Dios. Entonces, las esposas deben poner su esperanza y su confianza en Dios. No piensen en esa trampa de que si ustedes son mujeres empoderadas, ustedes van a poder solas y entonces van a poder sacar a sus hijos adelante, como la tía que quedó soltera y lo hizo y le fue bien. No, el estándar no es la tía soltera que le fue bien, el estándar es la Escritura. La Escritura nos está advirtiendo de que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y deberíamos luchar por los matrimonios. Es triste realmente ver cómo hoy en día incluso las estadísticas dentro de los que se hacen llamar cristianos están superando al mundo incrédulo. Bueno, eso tiene que ver también porque el mundo incrédulo ya no se casa, pero es lamentable eso. Es lamentable que la tasa de divorcio dentro de los que dicen ser cristianos está aumentando incluso más de lo que se ve en los inconversos. Y eso es lamentable porque el matrimonio es idea de Dios. Y el poder perseverar en un matrimonio a pesar de lo difícil que se pueda poner es un fruto realmente de lo que Dios ha hecho en el corazón de una persona. Yo creo que Lea humanamente hubiese querido salir corriendo de ese lugar.
Ella no hubiese querido permanecer ahí, pero Dios estaba tratando con el corazón de Lea y le estaba enseñando que su confianza y su alabanza debía estar puesta primeramente en Dios y no en su esposo. Lo siguiente que podemos aprender también de esta historia tiene que ver con los esposos. No crean que se van a salvar. Los esposos que están aquí presentes. Ninguna mujer, óigase bien, ninguna mujer debería pasar por lo que Lea tuvo que pasar. Ninguna, sin excepción. Es que mi esposa es muy complicada, es muy difícil, entonces ella se merece que yo me busque otra. No, ese es tu pecado. Pero ninguna mujer debería pasar por lo que Lea tuvo que pasar. Es lamentable el comportamiento de Jacob aquí. Es realmente la actitud de un poco hombre. Porque es realmente falta de masculinidad el querer estar buscando muchas mujeres para satisfacerse, cuando Dios ha establecido en su diseño perfecto que el hombre se une a la mujer de forma singular y es para toda la vida. Es el propósito realmente del matrimonio. Si ustedes como hombres transgreden ese diseño, van a tener consecuencias. Si no las tienen en este mundo físico, en este mundo caído, eventualmente un día las tendrán delante de Dios, porque la Biblia dice que tendremos que dar cuenta. Hebreos capítulo 13, vamos ahí. Hebreos capítulo 13, en el versículo 4. Hebreos 13, versículo 4. Dice ahí la palabra del Señor: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y es importante recordar aquí que el adulterio no es simplemente cometer el acto físico. Porque hay hombres que de pronto piensan, bueno, yo nunca le he sido infiel a mi esposa con otra mujer. Pero ¿qué ves tú en las redes sociales? Pero ¿qué ves tú de pronto pasadas las 11, 12 de la noche en el televisor? Es importante, porque Jesús mismo dijo que no solo es adúltero el que va y comete el acto físico, sino el que ve a una mujer y la codicia en su corazón. Entonces hay hombres que tal vez no tienen 4 mujeres como Jacob, pero tienen 100, porque se la pasan viendo cosas que no deberían ver. Y eso delante de Dios también va a ser juzgado porque es adulterio. Y a los adúlteros los juzgará el Señor. Esposos que están aquí, de verdad yo les exhorto en el amor del Señor a todos y para mí mismo también, valoremos a nuestras esposas. Apreciémoslas. Ninguna esposa cristiana debería estar sintiéndose menospreciada. Es lamentable y es una vergüenza que suceda eso dentro del pueblo cristiano. Porque como creyentes debemos reflejar a Cristo para ellas. La Biblia dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debería haber un esfuerzo continuo por nosotros, morir por nuestras esposas. Y morir por nuestras esposas no es que viene un ladrón y nosotros nos metemos ahí como en la película y nos atravesamos para que no le hagan nada a nuestras esposas y recibimos nosotros el impacto y morimos por ellas. No. De hecho, eso lo hacen incluso los incrédulos. ¿No ve? Los incrédulos y defienden también a sus esposas, están dispuestos a pelear con otros. Pero realmente morir por nuestras esposas tiene que ver con algo mucho más complejo. Y es morir a tu orgullo. Y es morir a tu comodidad. Y es morir tal vez al deseo de quedarte viendo el celular. Es que mi esposa sí molesta, mejor me quedo acá en el celular. Es morir a todo eso. Es morir tal vez a el deseo de dormir un poco más. Morir al deseo de no lavar los platos. Morir al deseo de no ayudar a la mujer que Dios ha colocado a nuestro lado. Eso hace parte del amor del esposo hacia su esposa. Debe morir así como Cristo murió. Él vivió una vida perfecta y nosotros deberíamos esforzarnos en medio de nuestras debilidades por ser el mayor ejemplo que tengan nuestras esposas en nuestros hogares de un carácter cristiano. Cuando las esposas ven a sus esposos deberían pensar en Cristo.
deberían pensar en un hombre que llega a la casa no a ser servido, sino que llega a la casa a servir. Un hombre que llega cansado tal vez de su jornada laboral y lo primero que hace no es sentarse en el sofá, prender el televisor y esperar a que le sirvan, sino más bien preguntarle a su esposa cómo está, ayudarla, guiarla, qué puedo hacer por ti, cómo puedo colaborar. Este es el llamado de Dios para los hombres. Y yo sé que no es fácil, es algo que yo mismo he fallado, pero le pido al Señor que me ayude. Y creo que cada cristiano debería enfocarse en eso, pedir a Dios que nos ayude a poder crecer en esa área, crecer en ser predicaciones andantes de Cristo para nuestras esposas. Saben que las consecuencias de todo esto que hizo Jacob se van a ver más claramente aquí en el en el capítulo 30. Miremos ahí Génesis capítulo 30 y vamos a ver lo que es el caos de un hogar contrario al diseño de Dios. Esto es un caos terrible. Realmente el punto número 12, el caos de un hogar contrario al diseño de Dios. Génesis 30 del 1 al 3 dice: viendo Raquel, tengamos ahí el contexto, acaba de tener 4 hijos Lea. O sea, se fue ganando, digámoslo así, 4-0 el partido. Luego dice, Génesis 30, verso 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. ¿Pueden ver el contraste entre Lea y Raquel? Lea, a pesar de que estaba siendo menospreciada, nunca le exigió cosas a Jacob. Nunca le dijo, oiga papito, me hace el favor, ¿no? Usted nada de estar viéndose con Raquel, usted se queda acá. Vemos en Lea un carácter sumiso, pero en Raquel vemos lo opuesto. Raquel está exigiendo. Raquel incluso demuestra que había envidia en su corazón primeramente contra su hermana y hasta tenía impulsos suicidas. O sea, realmente el carácter de Raquel demostraba que ella no confiaba en Dios. De hecho, nunca lo menciona. Ella está enojada con su esposo. Su esposo es el que le recuerda que no depende de él, que depende de Dios. En últimas, Raquel está viendo el panorama desde una forma horizontal y está exigiendo. Porque es lo que sucede cuando Dios no está como el centro de nuestras vidas, vamos a exigir a otros lo que solo Dios puede dar. Y en últimas, Raquel está experimentando eso. Y saben que en últimas era la más bonita. Pueden ver la aplicación. La más guapa físicamente era Raquel. Y yo me imagino a Jacob pensando, ¿yo qué hice? ¿Yo cómo me fui a meter con esta mujer? No, qué chicharrón. Mire, Lea podrá no ser la más agraciada, pero es una mujer sumisa, jamás ha exigido cosas, jamás me ha manipulado diciendo que se va a matar, de que se va a morir si no le doy un hijo. No. Pero en cambio, Raquel sí tenía ese carácter. Entonces los jóvenes y las jovencitas que están acá, los solteros, tengan mucho cuidado. No se dejen impresionar por la apariencia física. Hay un proverbio, de hecho, que me gusta mucho, voy a leerlo, Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, en el versículo 22, yo creo que cada joven y cada jovencita soltera debería recordar esto. Proverbios 11, 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Tú vas a ir detrás del zarcillo corriendo y al final te vas a quedar con el cerdo. Si estás solamente pensando que la belleza física lo es todo y que eso es lo que te va a llenar, al final terminarás así. Terminarás odiándote a ti mismo. Yo creo que Jacob probablemente está pensando aquí, qué mala decisión tomé. Qué error. ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Saben?
Raquel, en vista de que no podía tener hijos, en vez de esperar en Dios y decir, Jacob, oremos por eso. Oremos para que Dios nos conceda tener hijos. Más bien lo que ella muestra es, no, una exigencia, una amargura, una rencilla en su corazón. Y el lío va a aumentar. Sigamos leyendo Génesis capítulo 30, verso 4. Raquel opta por darle su sierva. En últimas, era una tradición en esa época, si la mujer no podía tener hijos, podía solicitar a una de sus siervas que los tuviera, y si esos hijos nacían, pues le pertenecían legalmente a la esposa. Entonces, opta por eso Raquel y dice, bueno, vamos a hacerlo por medio de Bilha, ella va a tener el hijo y en últimas será considerado como parte de mi descendencia. Génesis capítulo 30, verso 4 dice, así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, miren lo que dijo, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido, con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Entonces Raquel está pensando de que esto es una lucha a ver quién tiene más hijos. Y bueno, iba perdiendo 4-0, pero ya vamos 4-2. Porque ya mi sierva tuvo 2, entonces ya le estoy descontando y ya casi. Pero no se trata de eso. No se trata de contender. Y Raquel sigue pensando de una forma terrenal. Seguimos leyendo Génesis 30, verso 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva. Aquí Lea cayó en la trampa. Lea dijo, bueno, si ella usó la sierva, entonces yo también. Y terminó pagando ojo por ojo y diente por diente. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz a otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Entonces aquí está pensando probablemente Lea, bueno, me había descontado 2, ahora yo le puse 2 también con la sierva. Entonces seguimos manteniendo la diferencia de 4 hijos. Pero hermanos, ¿saben que todo esto que estamos viendo, aunque uno lo lee, digamos, relativamente rápido, eso debió haber sido un caos? Imagínense esa casa, cómo sería el ambiente. Yo me imagino eso, debió haber sido una locura. Yo me imagino a Raquel echándole toda la sal a la sopa de Lea. No, Lea, te hice un platico de sopa para que te lo comas, para que te caiga bien. Yo me imagino a siervas, a Bilha contra Zilpa, tal vez quitándole el agua cuando se estaba bañando, cosas así. Yo me imagino que eso debió haber sido un caos terrible. Reclamos en la noche, yo me imagino, Jacob, ¿dónde va a dormir? No, usted le toca esta noche conmigo. No, conmigo, no. O sea, debió haber sido un caos. Y el caos tiene que ver precisamente con que están apartados de la voluntad de Dios. Porque no era así. El Señor había dicho desde el principio, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en singular y los dos serán una sola carne. Ese era el diseño de Dios. Pero Jacob, por no alinearse a eso, ahora está sufriendo las consecuencias. Dice Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21 en el versículo 9. Proverbios 21, 9 dice ahí, mejor es vivir en rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Que con mujer, ahora imagínense con 4 mujeres peleando, discutiendo, y probablemente la casa de Jacob era espaciosa, pero yo creo que él preferiría estar en un desierto, incluso en algo hasta peor, porque esto no es el diseño de Dios, y aquí vemos las consecuencias. Yo creo que tal vez Jacob estaría pensando, ¿por qué fui tan superficial? ¿Por qué fui tan terco? ¿Por qué estuve tan obstinado detrás de Raquel?
Miren todo el daño que estoy causando. Imagínense los hijos, cómo crecieron en ese ambiente. Los traumas que tuvieron probablemente en sus vidas. Todo por causa de no seguir el diseño de Dios. ¿Saben qué es lamentable? Incluso Lea también cayó en esa trampa porque vamos a ver que usa a su hijo primogénito Rubén como una especie de soborno o de intercambio con Raquel para quedarse con Jacob. Génesis capítulo 30, verso 14 dice: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, miren lo que respondió Lea: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y ahí es interesante notar algo respecto al contexto de lo que está sucediendo. Las mandrágoras se consideraban como frutas que aumentaban la fertilidad. Y por eso era que Raquel estaba pensando: me estaba ganando, pero porque tenía las mandrágoras. Bueno, ahora sí, yo me quedo con las mandrágoras, se las quito a su hijo y ahora sí ella va a perder. Pero saben que Lea tenía muy claro que su fertilidad no venía de las mandrágoras. Lea tenía claro que su fertilidad venía del Señor y por lo tanto pudo entregarlo sin ningún problema. Génesis capítulo 30, verso 16, vamos a ver qué pasó. Dice: cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Por lo menos es honesta. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y miren lo que pasó. Y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Entonces en este momento probablemente Lea estaba pensando: ¿sí ve? Que siga confiando en sus mandrágoras. Ya yo voy en 7. Tengo 7 hijos y parece que voy bien, voy ganando. Y bueno, probablemente Raquel estaba pensando que si tenía las mandrágoras iba a ser más fértil. Yo creo que este debió haber sido el tiempo más difícil para Raquel. Porque en este momento ella era evidente que Dios estaba con Lea. Era evidente que el Señor estaba cumpliendo la promesa que le había dado a Jacob a través de ella. Y en este momento es probable que Raquel se hubiese humillado delante de Dios. Es probable que hubiese sido el tiempo en que Raquel reconoció que realmente no puede sola, que las mandrágoras no le pueden ayudar, que sus siervas que tenía a disposición tampoco le pueden ayudar, sino que necesita buscar al Señor. Y en ese contexto, probablemente muy deprimida y frustrada, el Señor tiene misericordia ahora de Raquel. Y el Señor le concede a esta mujer hermosa, pero no muy piadosa, le concede también el tener hijos. Génesis capítulo 30, verso 22 dice: y se acordó Dios de Raquel. Me encanta eso, ¿no? Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. ¿Pueden ver cómo ahora sí tiene a Dios en la mente? Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Vamos a ver más adelante que ella tuvo otro hijo, que fue Benjamín, y en últimas terminó teniendo 2 hijos biológicos de Jacob. Y cuando uno ve todo esto, hermanos, uno podría pensar: bueno, pero eso es un caos ahí, eso es un desorden, eso es una cosa terrible. O sea, ¿realmente puede salir algo bueno de todo eso? De esa familia tan disfuncional, tan rota, tan fracturada. Saben que lo que acabamos de leer en últimas
es el surgimiento de la nación de Israel. Las 12 tribus fueron los 12 hijos de Jacob. De esta familia tan rota, de esta familia con tantos problemas, con tanta disfuncionalidad, Dios estaba haciendo algo. Y eso es impresionante, hermanos. El tercer y último punto es que Dios cumple sus promesas a pesar del pecado de los hombres. Dios cumple sus promesas a pesar del pecado de los hombres. Dios le había prometido a Jacob que su descendencia sería grande. ¿Lo está cumpliendo? Ahí está el cumplimiento. A pesar de que no era la voluntad de Dios que fuese así, Dios no quería que él tuviese varias esposas. Eso hace parte de la voluntad moral de Dios, en la voluntad decretativa, en lo que el Señor coloca sobre nuestras vidas. Él estaba cumpliendo su propósito. Y ahí es donde vemos un equilibrio entre lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Estos hombres son totalmente responsables por su pecado. Pero Dios en su soberanía estaba encaminando y orquestando aún el pecado de los hombres para su gloria, para el cumplimiento de sus promesas. ¿Saben qué dice en 2 de Timoteo capítulo 2? Ese texto me gusta mucho. 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 13. 2 de Timoteo 2:13, dice ahí la palabra: si fuéramos infieles, como Jacob, como Raquel, como la misma Lea también, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestro Dios es fiel y Él ha hecho promesas a nuestra vida. Y podemos confiar, aunque el pecado nos estorbe, aunque caigamos, aunque hagamos cosas que no debíamos haber hecho, el Señor está ahí para cumplir con sus promesas. Tal vez hay personas aquí que vienen de un hogar muy difícil. Yo me imagino que muchos de ustedes deben venir tal vez de hogares disfuncionales. Hogares donde tuvieron padres adúlteros, como fue Jacob en su momento. Hogares donde tal vez había mucha envidia entre hermanos, celos, contiendas, amarguras, situaciones difíciles. Algunos fueron menospreciados por sus padres. De hecho, Jacob en últimas está reflejando algo que él mismo vivió. Recuerdan que Jacob fue menospreciado por su papá. Su papá amaba a Esaú. Y como él fue menospreciado, ahora está menospreciando a su esposa Lea. Y es algo muy triste. La importancia también de nosotros renovar nuestro entendimiento con la palabra. No estamos condenados a ser igual a nuestros padres. Si nosotros venimos a Cristo, si conocemos la Escritura, si permitimos que el Señor cambie nuestra manera de pensar, eventualmente podemos vivir una vida muy diferente a la de nuestros padres, muy diferente tal vez al contexto en el que crecimos. Y aquí vemos una familia rota. Yo creo que tal vez un ejemplo mayor de eso no lo vamos a encontrar. Pero a pesar de eso, Dios estaba haciendo una obra hermosa en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de todos los problemas que había en ese hogar. El Señor estaba siendo glorificado. Y cuando pensamos en eso, realmente eso debería ayudarnos a poder enfrentar las dificultades de esta vida de una manera diferente. Dice Salmos capítulo 119 en el verso 71, dice el salmista: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. El salmista entendió: aunque las situaciones en esta vida sean difíciles, aunque en este mundo caído haya aflicción, hayan problemas, en la soberanía de Dios, Él está encaminando todo para la salvación de los pecadores y para que aquellos que ya le conocen sean santificados. Y eso debería traer gozo a nuestra vida. Entonces, ¿qué tal si en vez de quejarte tú como esposa de lo difícil que es tu matrimonio, o tú como esposo, lo difícil que es tu esposa, qué tal si en vez de quejarte acerca de eso, tú le pides más bien a Dios que Él te ayude a ver más allá del problema temporal y a ver cuál sería el propósito que Dios tiene por el cual está permitiendo esa dificultad?
Y cuando hacemos eso, el panorama cambia totalmente. Porque ya no estoy enfocado en el problema temporal y físico y en el que estoy en el momento, sino que tomo distancia y trato de pensar qué quiere Dios formar en mi vida. ¿Qué quiere Dios formar en la vida de mi esposo? ¿Qué quiere Dios formar en la vida de mis hijos que están siendo testigos de la relación matrimonial? Es importante poder ver a Dios obrando aún en medio del pecado que pueda haber en nuestras casas. ¿Qué tal si, por ejemplo, en vez de quejarte de los envidiosos, qué tal si en vez de pagarles con la misma moneda como en su momento también Lea cayó? ¿Qué tal si en vez de eso tú le pides a Dios que Él te ayude a aprender qué es lo que Él quiere enseñarte con ese envidioso que está ahí tal vez molestando tu vida? ¿Qué tal si en vez de ver el problema como un problema, lo ves como una oportunidad de Dios para formar el carácter de Cristo en ti? ¿Qué tal si cambiamos la perspectiva? ¿Qué tal si en vez de quejarte de que el pastor se demora mucho en esas predicaciones, qué tal si piensas, ¿cómo aplico realmente eso a mi vida? Es importante, hermanos, salir, cambiar un poco el enfoque, dejar de estar pensando simplemente en el problema, tener una vida autocompasiva, pensando en lo duro que nos ha tocado, en lo difícil que es, y tratar de ver qué quiere Dios hacer. Saben que esta familia patriarcal es una demostración, una vez más, una demostración clara de que el cristianismo solo puede vivirse por gracia. Ninguno de estos impíos merecía ser salvo, ninguno. Todos fallaron, todos pecaron, y cuando vemos sus vidas, debemos vernos también nosotros ahí, porque nosotros también hemos fallado, nosotros hemos pecado. Los esposos que están acá no hemos sido los esposos perfectos. Las esposas que están acá no hemos sido o no han sido ustedes las mejores esposas tampoco. Pero aún así Dios ha extendido misericordia. El hecho de que ustedes estén aquí hoy, de que estén respirando, de que estén escuchando esta predicación, de que me estén viendo a mí, es simplemente un regalo de gracia que el Señor ha derramado sobre sus vidas. Y deberían, por lo tanto, vivir en agradecimiento a Él. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, ese es un texto que hemos leído mucho, pero que es un principio fundamental para la vida cristiana. Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, óigase bien, para que nadie se gloríe. La familia patriarcal no se puede gloriar de nada. Y nosotros, como pecadores, tampoco. Como personas que han mentido, como personas que han sentido envidia, celos, amargura, nosotros tampoco nos podemos gloriar. Porque si estamos aquí es simplemente por gracia. Y yo quiero preguntarte, ¿tú has recibido realmente esa gracia de Dios? Cuando tú ves a Cristo, ¿tú entiendes por qué era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario? ¿Tú entiendes tu propia condición pecaminosa? ¿Tú entiendes que has hecho cosas que te hacen merecedor de esa justa ira? Cuando participamos hace un tiempo de la Cena del Señor, ¿tú eres consciente de la necesidad de ese sacrificio? Porque de lo contrario no habría salvación. La única forma de salvar a pecadores del calibre tuyo y mío era que el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, muriera en la cruz del Calvario. Y que Él pagara el precio que tú y yo debíamos haber pagado por nuestra iniquidad. Y ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es pórtate bien para entrar al cielo. El mensaje del Evangelio es reconoce que eres un vil pecador, arrepiéntete de tus pecados, reconoce a Cristo como único y suficiente Salvador y entonces tendrás la vida eterna. El que tiene al Hijo, dice Primera de Juan, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, simplemente no tendrá la vida. Así de simple. Es tu decisión. Si tú vienes a Cristo, si tú le reconoces a Él a pesar de tus pecados, a pesar de tus fallas, o si simplemente decides ignorarlo y seguir viviendo tu vida como bien te parece.
Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder vivir a la luz de lo que hemos estudiado. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy nos permites estudiar una vez más tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras muy claramente, Señor, lo que es un hogar contrario a tu voluntad. Cuando un hogar no está alineado a lo que tú, Señor, has establecido en tu palabra, siempre van a haber problemas, siempre va a haber desorden, siempre va a haber un caos. Padre, oramos para que tú nos ayudes a fortalecer nuestros propios hogares. Ayúdanos a recordar que los hogares deben estar cimentados sobre la roca que es Cristo, que los hogares no deben descansar en nuestra propia prudencia, no deben descansar en el comportamiento de mi cónyuge. Si él se porta bien, entonces estamos bien. Si él se porta mal, entonces estamos mal. No debería ser así. Padre, ayúdanos más bien, Señor, a aprender de la actitud de Lea. Aprender que nuestra alabanza, Señor, debe estar puesta en ti independientemente del comportamiento de nuestro cónyuge, independientemente si somos hijos del comportamiento de nuestros padres, del comportamiento de las personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a recordar, Señor, que fuimos creados por y para ti, que tú eres el centro de nuestras vidas, que no hay realmente otro propósito por el cual estamos hoy viviendo, respirando, más que porque fuimos creados para tu gloria. Ayúdanos a vivir eso, Señor, no solamente dentro de la iglesia, sino aún más fuera de ella. Que sea una realidad en nuestras casas, en nuestras familias, que vivimos para ti, que nos esforzamos en la gracia por vivir conforme a tu voluntad. Padre, fortalece los matrimonios de esta iglesia, fortalece los matrimonios de las personas que están escuchando a través del internet. Padre, permite que podamos contrarrestar toda esa tendencia que hay en este mundo caído de simplemente menospreciar lo que tú has establecido desde el principio como una institución sagrada. Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas, ayudándonos, Señor. Si hay personas acá que tal vez están luchando con algún pecado, si tal vez se sienten indignas de venir a ti, Padre, que tú permitas que este mensaje pueda mostrarles la condición pecaminosa que había aún en los patriarcas, aún en aquellos que recibieron una revelación especial de parte tuya, aún en ellos vemos iniquidad. Padre, ayúdanos a poder recibir de la misma gracia que estos hombres recibieron, para que así, Señor, podamos ser llenos de ti, podamos ser usados también para ser luz y sal en este mundo caído, Dios. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner por obra todo lo que hemos estudiado en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.